¿Cómo estás? Gracias por acompañarme una vez más en estos viajes en el tiempo y hoy voy a llevarte a que sigamos viendo cuáles eran las señales o signos que hacía Jesús. Escucha esto. Pasado algún tiempo celebraban los judíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban que se removiese el agua. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía, apenas agitada el agua, se sanaba de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dice: ¿Quieres sanarte? Le contestó el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús: Levántate, toma tu camilla y camina. Al instante, aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, por lo cual los judíos dijeron al que se había sanado: Hoy es sábado, no puedes transportar tu camilla. Le contestó: El que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. Le preguntaron: ¿Quién te dijo que la tomaras y caminara? Pero el hombre sanado lo ignoraba porque Jesús se había retirado de aquel lugar tan concurrido. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por ese motivo perseguían los judíos a Jesús por hacer tales cosas en día sábado. Pero Jesús les dijo: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino además llamaba Padre suyo a Dios, igualándose a él. Fantástico pasaje, que este pasaje nos dice mucho. Este hombre que está enfermo representa a los judíos. Los judíos estaban atravesando en esa época su siglo 38, prácticamente ya lo estaban finalizando según el calendario judío. Estaban a finales del 3700. Y de hecho, este evangelio, que fue escrito a finales del primer siglo, a principios del siglo 39 para los judíos, que se corresponde con el año 70 de nuestro calendario, fue destruido el templo de los judíos, que el emperador Vespasiano había enviado a su hijo Tito a que aplacara una revuelta judía que llevaba como 4 años, porque los judíos se estaban rebelando contra los romanos, y fue Tito y destruyó todo, incluido el templo, que nunca más hubo templo. Digamos, ese fue el último templo de los judíos que fue destruido. Por eso Jesús, cuando se lo encuentra en el templo, le dice: no vuelvas a pecar. ¿Cómo le dice eso Jesús? ¿Que no estaba en el templo? ¿Que no se nos pide que vayamos a los templos a adorar a Dios? Y estando en el templo, Jesús le está diciendo: no vuelvas a pecar. Porque justamente se está olvidando de la divinidad que posee Él. Al ir a pedir, al ir a clamar a un Dios en un templo, ¿te das cuenta que Dios, Padre de Jesús, no quiere templos? No los quiere. Y Jesús, demostrando una vez más esa diferenciación con el Dios de Moisés, era supuestamente que un ángel del Señor movía el agua. Jesús le dice: toma tu camilla y camina.
No le importaba qué ángel, no hay ángel. Y también en un día sábado, que supuestamente el día sábado no se podía hacer nada, no se puede trabajar, no podía ni cargar su camilla el enfermo en un día sábado. ¿Y qué dice Jesús? Mi Padre trabaja siempre, separando a su Padre del Dios de Moisés, que descansó el séptimo día. Por eso el día sábado, que era el séptimo día, según los judíos, ellos no hacían nada en honor a Dios que había descansado el séptimo día. Y Jesús que dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, igualándose a su Padre, porque somos iguales a Dios. Otra vez te lo está demostrando, somos divinidad. El poder está en nosotros, no necesitamos ir a ningún templo ni esperar a que baje un ángel. Está acá y es el amor. Y acá lo vuelve a decir Jesús. Y se destruyó el templo de los judíos. Y aún así es un pueblo que sigue aferrado a su creencia y esperando en algún momento poder ir y reconstruir el templo en ese mismo lugar. Pero esas son las creencias de cada uno y son todas absolutamente respetables y todas absolutamente perfectas. Y con esto te dejo por hoy. Nos vemos mañana. Que estés muy bien.